va a tocar el día, repito, el tema de trauma simple y trauma complejo. Y luego ya vamos a ver el próximo mes los fundamentos de neurociencia en terapia de esquemas y en trauma simple y complejo, ¿no? O sea, es interesante. O sea, la base científica que ha salido recién, como le digo, un estudio, hace un mes ha salido la publicación más o menos, ¿no? De dos investigadores que son de neurociencia y que se han juntado con terapeutas de esquemas para ver la validez de toda esta experiencia. Así que bienvenidos a esta renovación de lo que es los webinars de Ipsicop y bueno, los vamos a ver nuevamente el próximo mes de octubre. Así que Pedro, te dejo a ti, ¿no? Para que comiences y a los demás, obviamente, siempre mi abrazo, mi reconocimiento, mi cariño para todos ustedes. Ya, Pedrito, ahora sí te dejo. Muchas gracias por la presentación, Edgar. Y buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias por ingresar el día de hoy. Veo también bastantes caras conocidas. Y pues hoy día nos toca hablar porque ustedes lo pidieron en la encuesta y para que vean que los escuchamos, hoy día nos toca hablar a las 8 de la noche acerca de trauma simple y trauma complejo. Porque lo que más ponían en la encuesta era eso, hablar de trauma, profundizar en esquemas, pareja. Así que dijimos, pareja, puede ser, pero hablemos de trauma, que es casi lo mismo. Así que vamos por ahí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hablar acerca de trauma simple y trauma complejo el día de hoy? Vamos a diferenciar vamos a identificar primero lo que es el trauma, lo que es el trauma simple, lo que es el trauma complejo, lo vamos a relacionar también con la teoría polivagal, para que ustedes vayan teniendo un poco de esta base, porque el próximo mes vamos a tener una teleconferencia muy interesante, como ya mencionó Edgar, acerca de los esquemas. No tengo calor, en la noche hace frío. Y entonces ahí vamos a poder entender mucho más qué es lo que pasa con las personas que atendemos y también qué es lo que pasa con nosotros mismos. Vamos a entonces a nuestro PowerPoint para no aplazar más este inicio. Ah, déjenme compartir, por favor. Ok, bueno, la ponencia del día de hoy. Trauma simple y trauma complejo. Y vamos a empezar hablando primero a definir qué cosa es trauma. A ver, desde una perspectiva neurológica, ¿cómo se todavía? Desde una perspectiva neurológica, el trauma es un recuerdo mal almacenado. Okay. Es un recuerdo que no ha sido debidamente almacenado. ¿Qué significa eso? Que hemos vivido una experiencia que nuestro cerebro no ha logrado procesar de manera adecuada para así llevar la información al hipocampo y no está bien consolidado en la memoria. Ustedes dirán, ¿cómo es eso, Pedro? Si el trauma se recuerda cada rato, por eso es que vienen los flashbacks, por eso es que hablamos de estrés postraumático. Yo dije que estaba mal almacenado, no dije que no estuviera almacenado. ¿Por qué referimos el mal almacenado? Porque el trauma no va a diferenciar entre pasado, presente y futuro y nuestro cerebro asume que el evento traumático sigue ocurriendo. ¿Qué significa esto? Lo que pasó en tu niñez desde los 0 hasta los 13 años o a los 14 años en cualquier momento de tu vida, tu cerebro cree que aún lo sigues viviendo. ¿Y qué experiencia viviste para que se pueda llamar trauma? Una experiencia, o más de una experiencia, en donde tu cerebro determinó, porque tu cerebro es el que decide esto, bueno, partes de tu cerebro son los que lo... Tu cerebro determinó que no podías lidiar con eso. Tu cerebro determinó que estabas impotente ante la situación que estabas viviendo. Se activó el sistema parasimpático y nos neutralizó, nos dejó ahí, quietos, paralizados, sin recursos. Entonces, trauma lo estamos definiendo a nivel neurológico, lo estamos definiendo como
esta percepción del cerebro de no tenemos los recursos para enfrentar esto, por eso es que te paralizo. Cuando yo te paralizo me refiero a que paraliza el cuerpo. Entonces, ya estamos entendiendo un poquito más qué es trauma. Algunos van a entender o han conocido la idea de trauma como un evento horrible que te ha pasado en tu vida. No necesariamente es que tenga que ser así, sino que tú lo has percibido como es. Tu cerebro lo percibió como tal. Todos aquí podríamos vivir la misma experiencia y no para todos va a ser procesada como trauma. ¿Ok? Hasta ahí espero que se haya entendido. Es la definición de trauma. Vamos a ir profundizando un poquito más. Pero Y un comentario, querido Pedro, en ese detalle, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes que el cerebro de un ser humano no distingue entre un tigre de la selva, como dicen, y un padre gritando en la cocina. Es decir, lo que se ha investigado es que ambas experiencias, que son totalmente diferentes en relación a lo que es contenido, pero sin embargo, en lo que puede ser un ruido o una amenaza, ambos activan los mismos circuitos de supervivencia y que inundan prácticamente el sistema, ¿no? Con hormonas del estrés, o sea, con mucho cortisol, y por eso que desencadenan alguna respuesta protectora inmediata, ¿no? Como ya van a ver más adelante, ya sea el paralizarme, ya sea el huir o ya sea el luchar, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, prácticamente el cerebro, pues en ese momento, como decía Pedro, no hace una mayor distinción. Ahora sí te dejo, Pedrito. Ok, entonces vamos a entender un poquito qué es el trauma y vamos a entenderlo con una pequeña y ligera historia para irlo entendiendo. Este es el inicio de nuestra vida. Bueno, en realidad el inicio de nuestra vida entraría cuando nuestro sistema nervioso ya se ha desarrollado y podemos tener un cierto nivel de conciencia. Ya se ha demostrado, ya se ha demostrado que en la etapa fetal tenemos recuerdos. O sea, logramos almacenar recuerdos. ¿Eso qué significa? De que el feto ya está sintiendo. Y si el feto ya está sintiendo, el feto puede albergar sensaciones. Y si puede albergar sensaciones, puede albergar sensaciones traumáticas o sensaciones agradables o disfrutables. Todos iniciamos en un útero. Y el útero es el espacio más calmo, más seguro que vamos a tener en nuestra vida. Y de este espacio nosotros vamos a salir y vamos a enfrentar una situación bastante dolorosa y bastante traumatizante, por así decirlo. Para nuestra madre probablemente sea un momento también de mucho dolor, pero un momento hermoso, donde puede ver a su hijo o a su hija por primera vez, pero para nosotros va a ser todo lo contrario. El inicio de nuestra vida es un inicio desesperante. Nosotros nacemos en dolor, nacemos en desesperación, nacemos en angustia, nacemos con nuestro cuerpo sintiendo un dolor que nunca habíamos sentido. Imagínense, estamos sumamente seguros en un espacio y venimos a otro espacio en donde sentimos el frío por primera vez, donde abrimos los ojos y nos quema la luz, donde ¿hay alguien ha solicitado? Ya. En donde tenemos un dolor fuerte en los pulmones porque empezamos a respirar, empezamos a usarlos. Entonces, sí, nacemos en dolor, nacemos en desesperación. Pero, luego viene otro evento, que es que nuestra madre nos abraza, nos acerca, nos pone en su pecho y empezamos a escuchar un sonido que ya es familiar para nosotros, los latidos de su corazón. Empezamos a sentir un olor que ya es familiar para nosotros. El olor de los pezones de nuestra madre tiene el mismo olor que el del líquido amniótico. Así que conectamos con una palabra muy importante dentro de la terapia, la seguridad. Conectamos con la sensación de seguridad y por primera vez nos regulamos fuera del vientre de la madre. Y conocemos este vínculo y conocemos esta regulación. Nuestro cuerpo empieza a sentir esto.
Ojo, este punto es sumamente importante porque habla del contacto y el apego seguro. Y eso lo vamos a ver durante esta ponencia y lo vamos a ver mucho más en la siguiente. Va a ser el próximo. Y luego. Luego viene nuevamente la angustia, porque no podemos estar con nuestra madre todo el tiempo. El bebé, siente, es el bebé representado con un niño aquí, siente angustia. ¿Y por qué siente angustia? ¿Por qué siente desesperación? Porque está solo. Porque en un momento mamá no está. En un momento papá no está. En un momento está en su cuna, papá y mamá están al costado, pero el bebé no logra encontrarlos todavía. Así que el bebé entra en desesperación nuevamente. Entra en desesperación, mamá viene, lo abraza, lo carga, el bebé se regula nuevamente. Nuestro cuerpo conoció un espacio de ansiedad, un espacio de angustia, y conoció que esa angustia puede satisfacerse, o sea, puede disminuirse en el contacto con nuestra madre. Mayormente la madre, el vínculo con la madre es sumamente fuerte, inclusive es más fuerte que con el padre porque hemos convivido mucho más con ella. Nuestra madre ha sido nuestra principal fuente de seguridad. No digo de que el padre no importa, pero luego se genera más este vínculo con el padre, pero el principal va a ser la madre. Entonces, tenemos este primer momento en donde este niño, y en donde este bebé puede sentir este vínculo y puede volver a sentirse seguro. Y ahora vamos a dividir esta historia. Vamos a poner dos historias al mismo tiempo, dos universos paralelos para este niño. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo es que este niño va creciendo y por momentos papá y mamá no podían jugar con él. No podían porque tenían que trabajar. Obviamente tienen que trabajar para poder mantener el hogar, la casa, darle todo lo que puedan necesitar. Pero papá y mamá, este pequeño niño lo siente como ausente. Vamos a ponerle de nombre al niño Juancito. Juancito lo siente como ausentes a sus padres. Siente que no están con él. Y en el lado de la derecha tenemos a Juancito jugando con mamá y papá porque tienen la oportunidad de poder compartir con él y están jugando más bien con él. Y Juancito, por más que papá y mamá trabajen, Juancito lo procesa como juegan conmigo. Nos divertimos, la pasamos bien, hay horarios para el trabajo y momentos para divertirse. Sigue avanzando la historia de Juancito. ¿Qué es lo que pasa? En la izquierda vemos cómo es que Juancito empieza a autopercibirse como feo. ¿Por qué? Porque en casa hacen distintas bromas, lo hacen sentir mal. A veces hasta mamá le puede poner algún apodo que lo hace sentir un poco feo. Y eso hace sentir mal a Juancito. Y Juancito empieza a sentirse rechazado. Juancito empieza a sentir esta idea de he sido rechazado, no, no estoy bien, hay algo malo conmigo, llega a pensar el pequeño Juancito. Y en la imagen de la derecha tenemos más bien la historia de Juancito diferente. Su mamá sí, le dijo algún apodo, pero se reñía con él también le decía apodos a su mamá, y entre los dos se divertían. La pasaban bien, no había conflictos de ese tipo, y más bien en un momento, cuando le preguntó a su mamá, a su papá, yo soy feo, soy bonito, ellos le dijeron que en realidad su mamá le dijo, en realidad me pareces bastante bonito y además te quiero mucho. La verdad no importa tanto cómo es que luce el aspecto de alguien, más importa cómo es una persona, pero si preguntas, eres guapo para ti, eres bonito, eres tú. Juancito, feliz, iba a verse al espejo y se sentía bien consigo mismo. Vamos con esta historia del pequeño Juancito. Juancito va al colegio y en la imagen de la izquierda a Juancito le empiezan a hacer un tanto de bullying. Los chicos empiezan a molestarlo, se empiezan a burlar de él, y esto a Juancito le aflige, le hace sentir mal, y no la pasa bien en esos momentos, y empieza a sentirse como aislado, como si no perteneciera ahí. Es más, cuando trata de acudir a sus padres por algún consejo, que le ayuden, sus papás están muy ocupados trabajando, muy ocupados haciendo otras cosas. Quieren tener tiempo para él, pero la realidad es otra y tienen que trabajar bastante. Y en la imagen de la derecha, en la historia de Juancito, sí, le hicieron un par de bromas, pero Juancito supo responderlas
Nunca lo tomaron como un punto para molestarlo y constantemente fue diversión con sus compañeros de clase. Se sentía incluido, se sentía aceptado, se sentía parte del grupo. Vamos a la siguiente. El Juancito, Ujú. todas las imágenes estuvieron al revés, disculpen, quería cambiarlo. Juancito de la derecha, más bien pasémoslo a la izquierda, y el de la derecha pasémoslo a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la historia de Juancito, donde no le estaba pasando muy bien con sus padres, y se las voy contando mientras que lo acomodo. En la historia de Juancito, que no le estaba pasando muy bien con sus padres, en esta escena está tranquilo, en realidad no le pasa mucho, está en su sillón tranquilo, haciendo sus cosas, mirando su Ujú. tele, no hubo gran problema, no estamos hablando aquí de un conflicto. Pero en cambio el Juancito que la estuvo pasando bien todo este tiempo, que estuvo bastante tranquilo y disfrutando, tiene una experiencia fea porque hay un terremoto y él vive este terremoto. Y ante este terremoto siente peligro, siente esta sensación de algo malo puede pasar. Las cosas se mueven, hay un sonido muy fuerte, mi mamá grita, se desespera, me dice que salga de casa, y esto dejó al Juancito de la derecha un poco tocado por este evento. Ujú. Hasta aquí, repasemos la historia de Juancito. Tenemos al Juancito de la izquierda que en esta escena lo que él siente es peligro. Recuerden, lo que mencioné de trauma, lo que percibe el cerebro como algo peligroso frente a lo cual no podemos reaccionar. Juancito de la derecha no percibe peligro. Juancito de la Ujú. izquierda sí se siente feo, el cerebro lo traduce como peligro. Ser feo es peligroso. ¿Por qué? Porque si eres feo serás rechazado, si no cumples las expectativas de los demás serás rechazado, serás apartado. Juancito de la derecha, no peligro. Tenemos al Juancito de la izquierda sintiéndose rechazado por los compañeros, el cerebro lo percibe como peligro. Mamífero, humano, bueno, todos los humanos somos mamíferos, humano sin manada, humano que se siente en peligro. Los humanos somos seres de manada, somos seres sociales. La socialización es lo que nos permitió sobrevivir. Una escena en donde nosotros estamos alejados de nuestra manada, es lo que el cerebro percibe como peligro. Juancito de la derecha, no hay peligro. Y en esta escena, Juancito de la izquierda, no hay peligro. Está ahí sentado viendo la tele tranquilo, disfrutando de un día común. Juancito de la derecha vivió este evento, este terremoto, y se perturbó. ¿Qué es lo que pasa luego? Ambos Juancitos se encuentran en ansiedad. ¿Por qué? Porque uno de los dos tiene trauma complejo y el otro tiene trauma simple. ¿Cuál es el que tiene trauma complejo? Trauma complejo se define como que ha vivido la experiencia dolorosa, la experiencia traumática, repetidas veces. Y trauma simple significa que ha vivido la experiencia dolorosa, la experiencia traumática una vez. Juancito que vivió estas experiencias difíciles con sus padres, trauma complejo. Juancito que vivió este evento del terremoto, trauma simple. Pedro, ¿y cuál la está pasando peor ahorita? Probablemente los dos la están pasando mal. Y entonces, ¿cuál es más feo? ¿Cuál se siente más fuerte? ¿El complejo o el simple? Ambos son intensos. La diferencia es que el complejo está más enraizado en nosotros. En cambio, el simple está un tanto más, no tan enraizado porque fue una sola vez, así que puede ser también más rápido de trabajo. Cuando vienen a terapia con trauma simple, el trabajo de trauma simple es rápido. En realidad, no quiero sonar invalidante para las personas que tengan trauma simple, pero sí es mucho más manejable. Entonces, si en un momento a mí me robaron con un arma de fuego y con esta arma de fuego dispararon, pero me pasó una sola vez, es trauma simple. Y no estoy queriendo invalidar a quienes hayan sufrido algún asalto o le hayan pasado mal.
Eso es trauma simple. Ah, pero si yo vivo en el cono sur, eso es trauma complejo. Por ejemplo, yo que he vivido en el cono sur, yo que soy de San Juan de Miraflores. Entonces, este es trauma complejo. ¿Por qué? Porque es día a día, ver cómo roban, día a día, distintos asaltos. Por más que a mí nunca me hayan robado, tal vez, bueno, sí me han robado, pero por más que no, es vivir esa experiencia constantemente, todos los días, y todos los días está enraizando en nuestro cerebro. Ah, ¿Hasta ahí se está entendiendo la diferencia entre trauma simple y trauma complejo? Porque lo que hemos hecho ahora, primero es definir trauma, diferenciar el trauma simple del trauma complejo. Y cuando hablamos de trauma complejo, no estamos hablando solo de estas experiencias, estamos hablando de distintas experiencias que le toca vivir a los niños, que van a crear lo que son los esquemas. Y es lo que vamos a ver el siguiente mes, cuando hablemos de esto ya relacionado a lo que son los esquemas maladaptativos. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta o alguien quisiera comentar algo. Ok, asumo que se ha entendido. Profesor Pedro, claro. Dime, ¿qué tal? Buenas noches. buenas Qué noches. gusto saludarlo. Bueno, a medida de un resumen, entonces sería que el trauma complejo es una experiencia bastante dolorosa, pero que la ha vivido muchas veces, repetidas veces, y el trauma simple sería la experiencia dolorosa también, pero puede haber sido en una sola situación. Una sola vez, efectivamente. Ok, gracias. Te voy a poner un ejemplo de trauma simple y trauma complejo que he visto en terapia. Mayormente veo trauma complejo, pero de cuando en cuando llega una persona con trauma simple. La verdad agradezco cuando vienen con trauma simple porque es fácil. Miren, tengo mi paciente que es piloto de avión. En un momento el avión falla y él tiene que hacer un aterrizaje forzoso en donde casi fallece, porque el avión terminó chocando contra árboles que estaban abajo y él casi fallece en ese evento. Eso es trauma simple. ¿Cuántas sesiones para trabajarlo? Lo hicimos en 4 o 5 sesiones. Ah, pero para quitarle las características perfeccionistas que tiene y la idea de normas inalcanzables, eso tomaría de 1 a 2 años, por ejemplo. Eso es Ustedes dirán, cierto, eso es cierto, Pedro, ¿no? Porque cuando tuvimos el webinar con Remco, ¿no? Que es un terapeuta de esquema reconocido mundialmente, él señalaba que el trauma simple, eh, inclusive, ¿no? Se podía trabajar de una manera bastante efectiva con imaginería descriptiva. Él habló de unas 13, 15 sesiones y trabajando junto con autocompasión y con MDR. En cambio, el complejo, como tú dices, como es la insatisfacción de necesidades emocionales básicas y ha sido crónico, entonces eso sí va a tomar un tiempo promedio de 2 años más o menos, ¿no? Correcto. Muy bien. y no solo tomar, Disculpe, profesor. dime, Y Rosa, dime. perdón, ahí también aprovechando la acotación del doctor Edgar, en este caso el trauma complejo ya sería con la terapia de esquemas. El trauma complejo, sí. En el trauma complejo, eh, definitivamente tienes mayores recursos y herramientas para trabajar. No es un incidente. Por ejemplo, ¿no? Quien les habla en crianza tuvo trauma complejo, porque yo tuve los esquemas de privación emocional, de sometimiento, el esquema de vulnerabilidad y el esquema de normas inalcanzables, ¿no? Ahora, esos esquemas eran producto de la insatisfacción de algunas necesidades crónicas en crianza por parte de mis cuidadores, ¿no? Y no porque eran malos, sino que era su estilo. Por ejemplo, mi madre era poco afectuosa, poco cariñosa. No era aquella que me decía, te amo, para mí eres muy importante, ven para acá, hijo mío. Cosa que yo sí lo he hecho con mis hijas, obviamente, pero gracias a la profesión. Pero mi mamá era pues dura, parca, ¿no? Entonces,
quiero que entiendas, no es que fue dura una vez o parca una vez, sino fue su estilo seco, de poca resonancia afectiva, de poca conexión afectiva, no porque estaba muy ocupada, no fue un día, fue su estilo de crianza en los primeros 14 años. A eso se le llama trauma complejo. Y por eso es más complicado y por eso que tiene que utilizarse mucho más recursos cognitivos, experienciales, conductuales, autocompasión por ahí también utilizamos, ¿no? Y algunas técnicas de regulación emocional también. O sea, es un trabajo más largo porque los esquemas se han enraizado y uno no solamente tiene un esquema, puede tener 5 esquemas. Por eso esa es la diferencia, ¿no? ¿Ok? Ajá. Bien. Ok, continuamos entonces. Como dice Edgar, efectivamente no es solo más largo, sino que se tienen que usar más recursos. Porque el trauma complejo ya se ha armado dentro de nuestro cuerpo como si fuera parte de nosotros, como una armadura, como una coraza, como una nueva piel que nos va a indicar cómo actuar en este mundo o cómo reaccionar ante este mundo. Por aquí preguntan algunas cositas en el chat, voy a responderlas primero antes de continuar. A ver, pero ¿qué pasa si son una suma de varios eventos únicos? ¿Seguiría siendo trauma simple? Si una suma de varios eventos únicos podría ser trauma de un tipo, trauma de otro tipo de trauma, otro tipo de trauma. Podemos tener más de un trauma. Y si el trauma simple engancha con otras experiencias similares, entonces no es que engancha, sino que es trauma complejo. Son experiencias similares, igual de retraumatizantes o que confirman la idea nuclear creada en el trauma inicial, entonces es trauma complejo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora tenemos que entender algo. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema nervioso autónomo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros y el trauma? Anteriormente se dividía el sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático. El simpático se encargaba de la lucha, de la huida, y el parasimpático del descanso y la recuperación. ¿Ok? Así era como se veía antes. Que es lo que nosotros vamos a hablar ahora, una visión diferente. Porque vamos a entrar a hablar un poco acerca de la teoría polivagal. Si lo queremos entender de una manera sencilla, podemos verlo así. El color verde en la teoría polivagal va a hablar acerca de esta parte de nosotros que va a permitir que nos sintamos seguros, conectados y tranquilos. Hablando de la parte amarilla del semáforo en polivagal, hablamos de esta parte de nosotros que está alerta, listo para correr, listo para luchar. Y cuando hablamos de la parte roja, ya hablamos de el colapso, el apagado y la... ¿Ok? Entonces ya no estamos hablando de dos partes, no estamos hablando de simpático y parasimpático nada más, no estamos hablando solo de lucha y descanso. ¿Qué es lo que pasa aquí? El parasimpático se va a dividir en dos. Se va a dividir en el colapso, el apagado, la desconexión, y en la seguridad y la conexión y la tranquilidad. ¿Cómo es esto, Pedro? Nuestro cerebro se va a tomar la licencia de apagar nuestro cerebro, desconectarnos o disociarnos cuando sienta que no podemos lidiar con lo que tenemos enfrente. Y también nuestro cerebro puede tomarse la licencia de regularnos adecuadamente, de calmarnos, de apaciguarnos y de hacernos sentir seguros. Vamos a explorar un poco más acerca de estos puntos, conociendo un poquito más acerca de la teoría polivagal. Cuando hablamos de la parte verde, estamos hablando del vago ventral, que nos permite nuestro sistema de conexión social. Filogenéticamente va a ser más reciente. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la evolución de los seres sobre la Tierra, este de aquí sería como que el más nuevo, el último, el cual tenemos los mamíferos. ¿Ok? Nosotros como mamíferos lo tenemos activado. ¿Qué significa eso? Que tenemos la capacidad de sentir seguridad en la conexión con otros mamíferos.
mayormente humanos. Pero por si acaso con sus perritos también funciona la conexión y ustedes también se lo pueden transmitir a sus perritos, a sus gatitos, a otros mamíferos. Se activa cuando percibimos seguridad, ¿ok? Regula el corazón, la respiración y la expresión facial y nos permite vincularnos, nos permite sentir calma, nos permite también comunicarnos y aprender. Como por ejemplo, conversar tranquilamente con alguien y poder sentirse acogido. Nosotros como terapeutas necesitamos estar muy al tanto de nuestras reacciones, muy al tanto de cómo estamos manejando la sesión. Y esto va a ser muy difícil de fingir, muy, muy difícil, porque tenemos que transmitir seguridad genuina a la persona con la que estamos hablando. Nosotros como terapeutas vamos a lograr en terapia que se active el vago ventral de nuestro paciente para que pueda sentir esta conexión y así pueda sentirse en un espacio seguro. Y ojo, el nervio vago del paciente, su cerebro, va a detectar microgestos, va a detectar microexpresiones, pequeñas cosas de las cuales tal vez nosotros ni conscientes seamos. Por eso es que digo que es muy difícil de fingir. Estoy seguro que más de una vez les ha pasado con distintas personas que les han dicho, oye, me siento bien hablando contigo. ¿Qué tienes que quiero contarte mis cosas? Que me siento cómodo, me siento como seguro, siento que no hay peligro al interactuar contigo. Es como que me gusta hablarte. ¿Por qué? Porque has activado el vago ventral de esta persona. O mejor dicho, el vago ventral de esta persona se ha permitido activarse en tu compañía. Exacto. Ajá. Y si se ha permitido activarse, significa que le estás brindando esa conexión que le permite sentir seguridad. ¿Ok? Sigamos entendiendo, porque no nos quedamos acá. Esta es la primera luz. Vamos a entender las otras dos. ¿Cuál es el amarillo? El amarillo ya lo conocemos, es el simpático. La lucha, la huida se va a activar cuando nuestro cerebro percibe peligro. Cuando nuestro cerebro identifica la posibilidad de peligro, la posibilidad de daño, se va a activar. Y aumenta la energía corporal para escapar o defendernos, la huida o la lucha. La aceleración cardíaca, la tensión muscular, la respiración rápida, como por ejemplo enfrentar un examen difícil o tener que huir de un perro o huir de cualquier situación. ¿Ok? Ahora, recuerden algo, y esto es para que ya lo vayan asimilando para llevarlo al proceso terapéutico. No es necesariamente tener un peligro, es que el cerebro perciba una escena como un peligro. ¿Ok? Es que el cerebro perciba algo como peligroso. Si el cerebro percibe algo como peligroso, va a activar el simpático independientemente de qué tan peligroso sea o no. Y ahora entendamos la otra parte, el vago dorsal. ¿Qué es lo que pasa con el vago dorsal? Aquí ya estamos hablando de la inmovilización y el colapso. Esa es la parte más primitiva de nosotros. Los reptiles solamente tienen esta parte. Bueno, no solo esta parte, en realidad también tienen el simpático porque pueden huir y luchar, pero se caracterizan más por el vago dorsal en la capacidad de inmovilización. Y aparece cuando no hay salida posible y el organismo percibe una amenaza extrema. ¿Qué significa que no hay salida posible? Que nuestro cerebro está determinando que no podemos luchar contra eso. Entonces, esa vez que tuviste un examen y te paralizaste y se te olvidó todo y no sabías qué hacer, sí, se activó tu nervio vago dorsal. Ese momento donde estabas dando una exposición y te quedaste en blanco, te paralizaste, no supiste qué hacer, tu nervio vago dorsal. Esa situación de pareja en donde en un momento te quedaste quieto, tieso, quieta, te preguntas, pero ¿por qué no reacciono ante esto? Si yo reacciono ante tantas cosas, porque aquí no he podido hacer nada, es como si me hubiera paralizado, vago dorsal. Te puede generar una desconexión, te puede generar una disociación, puede hacer inclusive hasta que te desmayes. ¿Ok? Y hace que nos sintamos paralizados ante el trauma. ¿Ok?
Ahora vamos a entender un poquito más, porque tenemos que entender qué es la neurocepción. Porque si vamos a hablar de la teoría polivagal, tenemos que hablar de la neurocepción. Entendámosla un poquito. La neurocepción es la capacidad automática e inconsciente del sistema nervioso para poder detectar las señales de seguridad, de peligro o de amenaza vital en el ambiente en el cual estamos. ¿Cómo es esto de la neurocepción? Nuestra capacidad inconsciente de detectar si estamos en peligro o en un espacio seguro. ¿Recuerdan la historia de Juancito? Juancito, el Juancito del universo a lo largo de su vida, percibió que distintos eventos con sus padres, como el no tenerlo cerca, como el percibirse como feo, como los ataques de los compañeros, eran una experiencia peligrosa. Eran una experiencia de amenaza. En cambio, el Juancito del universo B percibió que un terremoto era una experiencia peligrosa y de amenaza. ¿Ok? Entonces, eso es la neurocepción. El Juancito del lado A, el Juancito del universo A, cuando vaya a terapia, va a estar probablemente atento, su sistema nervioso va a estar atento a las conductas que tenga el psicólogo. Porque recuerden, el contacto que tuvo, donde se crearon los traumas, fue en la familia, fue en contacto con otras personas. Así que está atento a ver si el psicólogo lo va a ignorar, está atento a ver si el psicólogo lo va a percibir como aceptable, lo va a percibir como importante. Está atento a la situación. En cambio, el Juancito del universo B, tal vez más bien se active si las ventanas suenan con fuerza, si es que hay algún movimiento fuerte, si no detecta una vía de escape. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando hablamos de trauma, el trauma va a generar un desbalance crónico en nuestro sistema autónomo. Y el trauma va a alterar la neurocepción. La neurocepción lo pueden identificar como un medidor de seguridad, de peligro, de amenaza, que está así como que en la cabeza de la persona y se va moviendo su manija de acuerdo a lo que vive la persona, lo que observa, más que nada, lo que percibe, ¿ok? O lo que cree percibir en tal caso. Entonces, el trauma aquí va a dificultar el acceso al estado ventral de seguridad y conexión. ¿Cuál es este acceso? El acceso a lo que nos permite calmarnos. El acceso a lo que nos va a permitir regularnos. ¿Dónde estuvo nuestra primera conexión de regulación con el estado ventral? Cuando éramos bebés, cuando nuestra mamá nos cargó. Ojo, en este mundo, porque en la primera sería cuando estamos en el útero, pero ya en este mundo material y todo fuera de, entonces sería cuando mamá nos cargó, cuando creamos este vínculo con ella, ya fuera del útero. Van a predominar las respuestas de defensa, simpático o dorsal. Y ahí tenemos las respuestas usuales ante el trauma, la parálisis, la huida, el contraataque. ¿Por qué predomina esto? Porque el cerebro está buscando salvarnos. El cerebro está buscando que no nos pase nada. Entonces, si el cerebro percibe que estamos ante un peligro y lo que va a hacer es activar el simpático o el dorsal. Huye, lucha o paraliza. La neurocepción queda configurada para detectar peligro constante. ¿Qué significa que la neurocepción haya quedado configurada para detectar peligro constante? Es que ese medidor de peligro que teníamos en la cabeza se altera. Y ahora distintas situaciones que no son un peligro real se convierten en un activador de peligro. ¿Recuerdan cuando inicié la clase y, bueno, la conferencia y les dije, bueno, era para hablar de pareja o de trauma y dije, bueno, es básicamente lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? O sea, fuera de ser una broma, también hay algo real ahí. El cerebro percibe a la pareja como la oportunidad de satisfacer las necesidades que no fueron satisfechas en su momento. Entonces, el cerebro percibe a la pareja como esta oportunidad de satisfacer o de solucionar distintos traumas. Por lo tanto, nuestro sistema de la neurocepción va a estar alteradísima
con la pareja si tenemos trauma complejo. ¿Cómo que alteradísima? Va a estar sobreatenta, nuestro cerebro va a estar sobreatento a las conductas de la pareja. Nuestro cerebro va a estar sobreatento a cualquier conducta que pueda dañarnos, que pueda ponernos en peligro. Y ustedes dirán, Pedro, pero si hay una relación de violencia, lo entendería. Una relación de violencia te pone en peligro. Claro, pero no es que mi pareja tenga violencia, pero igual me altera, igual me activo. ¿Por qué? Recuerden la historia de Juancito. En la historia de Juancito, en el universo B, Juancito entendió la distancia de sus padres como peligro. Juancito, el cerebro de Juancito entendió cómo los apodos de su madre hacia él como peligro, la sensación de sentirme rechazado como peligro. Juancito entendió las bromas no, los ataques de los compañeros y el sentirse excluido como peligro. El cerebro de Juancito interpretó distintas situaciones como un peligro posiblemente mortal. Entonces, Juancito, cuando crezca y tenga una relación de pareja, muy probablemente distintas situaciones de convivencia o distintas situaciones de comunicación van a desencadenar la activación de las sensaciones, de las cogniciones, de las emociones y de los recuerdos que vivió el pequeño Juancito. En otras palabras, distintas situaciones de su día a día llamadas botones emocionales se convertirán en la activación la activación de la experiencia de origen y cuando hablamos de trauma complejo, la activación del trauma. Mientras que para Juancito del universo B, el universo en donde estuvo tranquilo hasta el terremoto, lo que lo va a activar va a ser la vibración de las ventanas, que un camión pase al costado, ambos se activan. ¿Ok? Aquí dice, el estado dorsal desactiva el prefrontal y activa nuestro sistema de alarma, ¿verdad? ¿Verdad, Efraín? No podría haberlo dicho mejor. Cuando se activa el dorsal, se bloquea nuestro prefrontal. Ya no podemos razonar como nos gustaría. Todos nuestros conocimientos psicológicos, nuestros años de estudio, no nos sirven en ese momento. En este momento está activado el dorsal. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta y de qué nos sirve en terapia? Porque nuestra llegada a este punto no va a ser cognitivo. Nuestra llegada a esto va a ser emocional. Nuestra llegada a esto va a ser compasivo, va a ser de reparentalización, va a ser en donde el terapeuta convierte el espacio de terapia en un espacio seguro. Hace un mes vi una ponencia acerca del adulto sano. Quien no la haya visto, vaya a verlo a YouTube. Porque cuando hablamos de las fortalezas, cómo debe de ser el adulto sano, estamos diciendo cómo convertir este espacio terapéutico en un espacio seguro para trabajar trauma. Y hay que saber ser sensibles al trauma. Y ser un adulto sano es ser sensible al trauma. Y ahí es donde el terapeuta sabe llevar la sesión para que la persona lo pueda sentir como un espacio seguro. Y al ser un espacio seguro, mantenemos medianamente a raya la activación de el dorsal. Continuemos viendo un poquito más. Ah, no, ahí acabó. Esta parte. Esta parte era para explicarlo. Y ahora, para comentarles algunos ejemplos con respecto a los casos y cómo entender eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en terapia? Muchas veces van a llegar a sesión distintos pacientes comentándoles su motivo de consulta. Cuando ustedes reciben el motivo de consulta de su paciente, su trabajo de ustedes es determinar, ok, aquí estamos hablando de un evento único que le ha pasado, o sea, tiene una activación, es un evento único, es un evento que está pasando repetidas veces, y dentro de eso también vamos a averiguar algo. Les recomiendo indagar con esta pregunta. Siempre el modo cognitivo-conductual ante la escena, qué piensas, qué sientes, qué haces, y dentro de eso preguntar, dentro del pensamiento, qué significa para ti, qué dice de ti, vamos a hacer la flecha descendente, y luego vamos a preguntarle, ¿dónde aprendiste eso? Pregunta sencilla, para no hacer esta profundización en donde te conectas con tus sensaciones y nos vamos hacia atrás, sino pregunta sencilla, ¿dónde aprendiste a pensar así?
¿Dónde aprendiste a ver las cosas de esta manera? O otra pregunta sencilla. ¿Has tenido experiencias previas? ¿Has tenido experiencias previas en donde hayas pensado o hayas sentido de una manera similar? Esto es a nivel cognitivo. Ya a nivel emocional, bueno, a nivel sensorial, podríamos pedirle, a ver, esto que me estás describiendo, ¿qué sientes? Siento tristeza. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Aquí por el pecho. Pon tu mano en esa parte de tu cuerpo. Tómate un momento como si estuvieras dando calidez a esta parte tuya que merece recibir atención. Cierra los ojos y concéntrate en esa sensación. Y permite flotar hacia atrás. Permítete ir hacia el pasado y conectar con una experiencia donde hayas sentido algo similar. Ustedes van a ver cuál de las dos estrategias usan. La primera es cognitiva. Se puede usar si es que no está activado el dorsal. Ahí va a funcionar. Pero si está activado el dorsal, es muy importante que hagan esta parte en donde le dicen que pongan la mano ahí y le den calidez. Porque al momento que hacen eso, están buscando activar el vago ventral, dándole la suficiente seguridad a la persona para que pueda tener conexión con la experiencia traumática y sentir que puede sobrevivir por más que conecte con eso. Entonces, conectamos con esto, conectamos con esta parte, ¿ok? Le damos seguridad y en ese momento, cuando retroceda, vamos a ver si estamos hablando de un trauma complejo, o sea, algo repetitivo. Si ya empieza diciendo, bueno, mi papá, mi mamá solía hacer esto, eso es trauma complejo. Si es que conecta con una experiencia desagradable del pasado, solo una, estamos hablando de trauma simple. ¿Ok? Si es trauma simple, sus herramientas cognitivo-conductuales van a bastar. Ya ustedes verán si lo trabajan también, el trauma simple, bueno, la cognitivo-conductual es la exposición prolongada. No soy fan de la exposición prolongada, les soy sincero, yo prefiero usar imaginería restrictiva, pero también pueden trabajarlo con MDR, con la herramienta que ustedes tengan. Pero si ya hablamos de trauma complejo, hay cambio, porque no va a ser suficiente el trabajo cognitivo-conductual. Y les comento algo, muchos de los casos que ustedes están viendo con TOC, con depresión, con fobias, etcétera, etcétera, muy probablemente les cueste avanzar porque lo que están trabajando está ligado a un trauma complejo. Y en el trauma complejo no va a bastar la terapia cognitivo-conductual tradicional, porque va a ser muy superficial. El trauma complejo uno tiene que entrar y resolverlo, igual que en el trauma simple. Pero en el trauma simple es más rápido de identificar, conectas, encuentras el evento, ya. Pero en cambio en trauma complejo está muy enraizado, está muy dividido dentro de la persona. Hay muchas experiencias que confirman que la creencia nuclear disfuncional es real. Entonces, el trauma complejo es diferente y ahí hay 3 criterios que ustedes tienen que tener en cuenta siempre si van a trabajar trauma. Tanto para simple como para complejo, pero mucho más en complejo. Y estos 3 criterios les van a ayudar a determinar la línea que van a seguir ahí. Primer criterio, crucial y necesario, que la persona pueda ser autocompasiva, que pueda tenerse compasión. Una característica común del trauma complejo es que la persona tiende a juzgarse. ¿Ok? Tiende a juzgarse y a asumir una culpa que no le corresponde. Entonces, esta persona tiene que aprender a ser compasivo. ¿Por qué? Porque en el trabajo de trauma complejo, ya sea en restricción o en MDR, la persona va a retroceder al pasado y va a conectar con este niño o con esta niña que vivió la experiencia traumática. Y necesitamos que este adulto de ahora pueda ser compasivo con ese pequeño ser que la pasó también. Primer criterio, entonces, ser autocompasivo. Si su paciente no puede ser autocompasivo, aunque sea un poco, todavía no entren a trabajar el trauma. Sería ponerlo en riesgo o la posibilidad de retraumatizar. Segundo criterio, importante y necesario, que la persona
tenga herramientas de autorregulación. Esto ya lo vamos a ver el siguiente mes, porque vamos a ver las técnicas que se van a aplicar dentro de la teoría polivagal para poder regularnos. Y ojo, les hago spoilers si quieren, son técnicas que ustedes ya conocen, porque son herramientas de mindfulness, son herramientas sensoriales, y herramientas autocompasivas que nos van a permitir regularnos. Miren, yo ya les he comentado lo que va a Sí, squishes, por favor, muchos squishes, gracias a Astrid. Los squishes, bueno, a mí me encantan y sí, son necesarios, pero esos son sensoriales. A ver, ¿en qué estaba? Me perdí por hablar de squishes. Cuando hablamos acerca de estas herramientas, y yo les digo que ustedes ya las conocen, es porque es verdad, ustedes ya las aplican, ya las conocen, solo que tienen que agregarles un pequeño componente. Hay que ponerle algo más a eso. Hay que agregar la parte humana del terapeuta. ¿Por qué? Porque si juntamos la autorregulación sensorial con el vínculo terapéutico sano, vamos a poder activar el ventral, porque esta persona se va a poder sentir segura. ¿No les ha pasado que hay veces que su paciente viene alterado, les cuenta las cosas y, se empieza a sentir mejor, más aliviado, más en calma, más en seguridad, y ustedes a veces piensan, pucha, no estoy haciendo nada, o sea, toda la sesión me ha hablado, le he hecho un par de cosas y ya no, se me sale el síndrome del impostor. Si ustedes están siendo este ser, este medio, para que la persona se sienta segura, están haciendo un buen trabajo. El contacto humano es necesario. El contacto humano es sumamente importante. Y ustedes están dando ese contacto humano de adultos sanos. Así que todos los que atiendan aquí virtual, por favor, consíganse buenas cámaras, pongan bien su iluminación, porque sí, su paciente necesita ver su rostro. Y si no puede ver su rostro, necesita escuchar su voz. Necesita sentir su calidez, necesita sentir que ustedes pueden acogerlo. Necesita su validación. Necesita saber que tiene un lugar seguro al cual puede ir. ¿Ok? Esas son herramientas de autorregulación. Y el tercero, haciendo enganche a lo que he mencionado, es sí o sí tiene que poder, o mejor dicho, tiene que tener una red de apoyo. Tiene que tener una red de apoyo. Y en esta red de apoyo, y si no tiene una red de apoyo, si es que no tuviera una red de apoyo, tiene que saber pedir ayuda. ¿Cómo, profesor? No le escuché lo último. Tiene que tener una red de apoyo y si no tiene una red de apoyo, tiene que saber pedir ayuda. ¿Cómo es esto de saber pedir ayuda? Tiene que saber darse cuenta. Esto es más complejo por si acaso de solo mencionar las tres puntos. ¿Por qué es lo que pasa con esto de pedir ayuda? Tiene que saber identificar cuando su cuerpo se está desregulando y tiene que saber pedir ayuda porque tiene que reconocer que no lo va a poder manejar, porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando su cuerpo se desregule, cuando tenga la activación, ya no va a estar el ventral para ayudarlo, va a estar a merced del dorsal y tiene que pedir ayuda antes que el dorsal se termine de activar o se va a disociar o se va a paralizar o se va a desconectar de todo. Entonces, pedir ayuda no es un juego, es como prepararnos antes que el dorsal se active, porque una vez que el dorsal se active, no vamos a poder ingresar ahí. Claro, pedir ayuda puede ser un mensaje al terapeuta y eso puede estar conteniendo al dorsal, hasta que el terapeuta responda, hasta que le ayude, converse en un momento, le ayude a bajar la activación, le ayude recordando sus herramientas de autorregulación, lo que es el agarrar los hielos, lo que es el abrigarse con una colcha pesada, lo que es el ponerse un hats en la boca, todo eso es para poder desconectarnos del dorsal, no llegar ahí. Pero el vínculo, la conexión va a ayudar bastante y por eso es que se necesitan redes de apoyo. Sus pacientes necesitan redes de apoyo y si no tienen una red de apoyo para que pueda ser su red de soporte, que al menos sepa pedir ayuda para que pueda acudir al terapeuta. ¿Ok? Estos son tres puntos importantes para trabajar trauma, ya sea simple, ya sea complejo. Y bueno, la conferencia del día de hoy era para hablar de eso, para poder hablar acerca de el trauma simple, el trauma complejo, poder hablarles acerca de la teoría polivagal. Es la primera vez
que explico la teoría polivagal aquí en realidad es la primera vez que lo explico acá. Lo explico en clases nomás, no lo he explicado aquí. Y también es la primera vez que hablo de la neurocepción. Eso sí, no lo he hablado en clases. No lo he mencionado porque eran clases de TCC, no era de neuro. Así que, sinceramente, no lo he mencionado en todo este tiempo, ahora que lo pienso. Entonces, tienen la primicia. Estamos hablando acerca de trauma, acerca de polivagal y la neurocepción. Y el próximo año, el próximo mes, vamos ya a hablar de esto junto con la terapia de esquemas. Y la terapia de esquemas trabaja trauma complejo. Todos los que trabajen con pacientes con trastornos de la personalidad, les va a servir bastante. Aquí están preguntando, ¿puedes explicarme nuevamente sobre el dorsal? Claro que te puedo explicar sobre el dorsal. El dorsal es esta parte del nervio vago que se encarga de apagar nuestro sistema. ¿Cómo es esto de apagar nuestro sistema? Cuando nuestro cerebro percibe que nos estamos enfrentando ante algo, ¿ok? Nos estamos enfrentando ante algo que no podemos manejar, algo con lo que no podemos lidiar, nos va a apagar o nos va a disociar, nos va a desconectar. Una escena, hay un terremoto horrible y una persona se queda así pasmada, no se mueve, paralizada, se activó su dorsal. Su cerebro determinó que no podía manejar la situación, así que era mejor que ahí quedara. Ahí está la activación del dorsal. Aquí dicen, buenas noches, profesor. ¿Podría volver a enviar el material, por favor? Aquí Edgar les ha estado enviando distintos materiales. No estoy seguro bien cuáles son. Les he enviado el cuestionario. Ya lo voy a volver a enviar todo. Sí, profesor, por el ¿Sí? chat. Sí, por el chat lo estoy viendo ahorita. Ahí mientras que yo hablaba, él estaba enviando. Voy a volverlo a enviar todo. Y aparte también, miren, en teoría les íbamos a dar un solo material, que era la biología de los esquemas, para que lo vayan leyendo, pero aquí Edgar está generoso, así que les ha dejado distintos archivos. Ahorita se los voy a reenviar, les estoy enviando primero el que iba a enviar hoy, que es la biología de los esquemas. Y voy a enviar, ahorita respondo esa pregunta, solamente que voy a reenviar nuevamente el material que se les envió hace un momento, para que lo puedan tener y no se lo vayan a perder. A ver, aquí Ivette nos dice, en situaciones de ira o enojo, ¿puede activarse el dorsal a modo de respuestas agresivas como ataque? Lo que pasa es que ahí lo que se activa, Ivette, es el simpático. El simpático es el que va a activar el ataque. El dorsal se activa para apagarnos. En cambio, el simpático es lo que activa la lucha o la huida. Recuerden el semáforo. Verde es ventral, ¿ok? Es el ventral. El amarillo es el simpático y el rojo es el dorsal. Si no quieren complicarse mucho, el verde es el contacto bonito, o sea, la capacidad de calmarnos tranquilamente. El amarillo es la huida o la lucha. Y el rojo es el paralizarnos, es el desconectarnos. Aquí estoy enviando los otros materiales que envió él. No sé si hubiera alguna otra pregunta o algo que deseen comentar. Ahí Ingrid tiene una pregunta. Coméntame, por favor, Ingrid. Buenas noches, Pedro. Disculpa una consulta. Con respecto a los criterios que nos mencionabas, en caso de que no haya el cumplimiento de estos criterios para empezar a abordar el trauma, o sea, muy escasos de repente, por ejemplo, el caso de red de apoyo, la autocompasión, ¿cómo podríamos empezar para abordar de repente en este caso de trauma complejo? Pues te concentras en trabajar que se logren esos criterios. Ahí puedes dejar, por ejemplo, tarea para la autocompasión, que les dejo a mis pacientes. Haz tu diario de pensamientos. Ustedes lo conocen, el de cognitivo-conductual. Apunta las situaciones que te activan, los pensamientos, las emociones, las conductas. Apunta eso y cuando viene a sesión, en lugar de revisar los pensamientos y debatirlos, vamos a concentrarnos en las emociones. Y el trabajo en sesión va a ser enseñarle a mi paciente a validar sus emociones. Ahí voy trabajando su autocompasión. Con respecto a las herramientas de autorregulación, le enseñaré distintas técnicas de mindfulness para que empiece a acoplarlo a su arsenal de herramientas. Y ojo, muy probablemente con su paciente en trauma está en modo dorsal, así que está constantemente apagándose o disociándose. Así que las estrategias de autorregulación, o sea, las sensoriales,
le van a servir a mi paciente primero a conectarse nuevamente consigo mismo. Recuerden, persona con estrés postraumático, persona probablemente disociada del presente y de la realidad. Así que con que ustedes le dejen la tarea a su paciente de todos los días, mojarse la mano unos 10 segundos y sentir el agua, ya están haciendo bastante. Porque recuerden, persona con trauma, modo dorsal, disociado, desconectado. El mundo es peligroso, todo es peligro, todo lo siento peligro. Entonces, voy a hacer que se empiece a conectar poco a poquito con el mundo. ¿Ok? A ver, ¿a qué dice? Ser autocompasiva, herramientas de autorregulación, red de apoyo. Excelente, Astrid. Liliana, ¿nos puede abrir los dos? No puedo abrir los últimos dos archivos. Uy, eso sí no estoy seguro. Pero si has estado aquí en la ponencia, tómate una foto y envíale a Paulita para que ella te lo pueda enviar y ya ahí aseguramos que lo puedas recibir bien. Bueno, eso sería todo con respecto a la ponencia del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. En las encuestas que pusimos también pusieron de que ponga que hablemos acerca de todo, que acerca de distintos trastornos, si es que les llama la atención y les interesa. Ya estoy abriendo bueno, nuevamente el curso de terapia de intervención integrativa en TCC para TOC. Vamos a explicar cómo es que se hace esta intervención de cognitivo-conductual integrativo para trabajar el TOC. Aquellos que estén interesados, ahí les dejo el flyer y el brochure para este curso que va a estar muy interesante, va a ser un full day, así que vamos a darle a full con TOC. Bueno, espero que les haya agradado la ponencia de este día. El próximo mes tendremos otra ponencia muy interesante en donde enlazaremos todo esto con respecto a los esquemas. Si es que quieren revisar un poco más acerca de esta ponencia, será subida a YouTube para que puedan volverla a ver y así tomar algunas notas que tal vez se les puedan haber pasado. Bueno, eso sería todo por hoy. Ha sido un gusto, cuídense bastante. Nos vemos el próximo mes. Chao, que les vaya muy bien. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Oh, bye. Gracias. Gracias. Luego.